Hola, ¿qué tal a todos? Esta semana vamos a trabajar con un tema llamado lenguaje algebraico. Esto lo vamos a hacer porque vamos a iniciar justamente con el tema de álgebra. El tema de álgebra pues es algo que de aquí en adelante van a estar utilizando y la utilidad es para resolver algunos problemas en un futuro, y también el álgebra nos ayuda básicamente a reducir los problemas a un solo lenguaje. El problema de esto es que nosotros tenemos el español normal, por decirlo así. Entonces, el álgebra tiene un propio lenguaje, unas ciertas características que necesitamos entender poco a poco. Y es como todo, es como el inglés. Esto se aprende mientras lo vamos practicando, haciendo un y mil veces. Entonces, les voy a enseñar justamente esta parte para que se vayan familiarizando con lo que vamos a estar viendo después, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, vamos a ver nuestra pizarra, que es lo siguiente, y dice así: lenguaje algebraico como título, y tenemos en el primer enunciado un número o un número cualquiera. En álgebra, cuando hablamos de un número que no sabemos o un número cualquiera, puede venir así el enunciado. Cuando ven algún enunciado similar, vamos a colocar justamente la letra del abecedario que nosotros queramos. Generalmente se pone la letra X, ¿sale? Entonces, ya no es como un por. Esto ya es una letra X, ¿sale? Déjame hacerla más grande. Ven, letra X. Pero, como les digo, puede ser otra letra. No sé, puede ser la letra A, ¿sale? Entonces, recuerden, cuando aquí les voy a poner con lapicito, le voy a poner O, X o A, o cualquier otra letra del abecedario, con minúsculas. En la álgebra se trabaja con minúsculas, ¿ok? Entonces, es una representación. Lo que dice un enunciado largo, el álgebra lo convierte a una sola letra o palabra. Bueno, letra, perdón. Entonces, eso es el álgebra. Reducir todo a algo más pequeño, pero hay que saber hacerlos poco a poco. Entonces, tenemos el primer ejemplo, que es un número cualquiera. Después tenemos un segundo enunciado. En español se dice un número menos 10. En álgebra, en este caso lo voy a seguir representando con la letra X, ¿sale? Porque es la que más aparece en ejercicios, ¿sale? Entonces, eh, por el momento quiero que se familiaricen con la letra X, pero puede ser cualquiera, ¿sale? Entonces no se casen solo con la letra X. Ahorita lo hago porque les digo, va a venir más letras en algún momento, pero la X está en todos los lugares de álgebra. Entonces X y dice un número, ya está el número, pero dice hay más elementos. El siguiente elemento dice menos. Esa sí la conocemos. Sería el signo de menos. Y 10. Y el 10 también lo conocemos. ¿Me explico? Porque el 10, pues simple y sencillamente es 10. Entonces, en lenguaje algebraico se pasaría a la expresión que acabo de escribir, ¿sale? Que sería x menos 10. Pero como les dije, también puede ser a menos 10, m menos 10, n menos 10, f menos 10, ¿sale? Entonces, puede ser cualquier letra. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo, hacer una traducción. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice 100 más un número cualquiera. A ver, ¿quién ya lo tiene ahí en casa? ¿Quién ya lo pensó? ¿Qué cosas sí sabemos de nuestro enunciado? Pues el 100. Ya está. Es un número. Ya traducido. Pues ese no. Es como por ejemplo, no sé, en algún dialecto, si ustedes conocen, hay palabras idénticas, que la escuela es escuela, pero, o sea, de un idioma a otro, me explico, de un dialecto al español. Entonces, cambian algunas, pero por ejemplo, en el lenguaje algebraico, las cantidades es lo mismo, no tengo una modificación, ¿sale? Entonces, 100 pasado al lenguaje es 100, ¿sí? Entonces, más, ese también es un signo que lo puedo colocar, más un número cualquiera. Y entonces la frase de un número cualquiera lo represento con la letra X. Y lo que está en negro, sale el enunciado, aquí lo voy a poner con verde, el enunciado pasó a ser una expresión, ¿sí? Que es la combinación de números y letras. Básicamente álgebra trabaja con números y letras. O sea, vuelvo a lo mismo, haciendo más pequeño un enunciado. Ya no es un enunciado tan amplio, sino que ahora ya está reducido con un valor de 100 y un número. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice el doble de un número. Aquí ya empieza a tener un poco más de complicación, porque dice el doble, ¿sale? Entonces, cuando tú dices el doble,
esas son palabras bien específicas. El doble, ponte a pensar, cuando tú, no sé, tienes un hermano, un primo, y le dan dinero, y a ti te dan dinero también, y de repente dices, ah, yo tengo el doble de lo que le dieron a él. ¿Qué hiciste? Hay muchas operaciones que pudieron pasar en tu cabeza, pero te diste cuenta que lo que tiene él, ¿sí?, y lo que tienes tú, ¿sí?, básicamente se hizo una pequeñísima suma, o más bien una multiplicación, porque lo que tiene esa persona lo multiplicaste por 2 y así obtuviste lo que tienes tú. Entonces la palabra doble siempre, siempre, siempre habla de una multiplicación. Entonces, pero ahora veamos cómo se representa en un lenguaje algebraico. ¿Sí? En un lenguaje algebraico se representa de la siguiente forma. Quedaría x, y en este caso no voy a poder poner el por. El por deja de ser por y básicamente se pone un paréntesis la letra x, ¿sale? Y en otro paréntesis el 2, ¿sí? X por 2. Cuando están dos paréntesis juntos y entre ellos no hay un signo de más o un signo de menos, indica multiplicación. Pero esto representado básicamente no se queda así. Recuerden, como habíamos visto anteriormente, cuando hay paréntesis todavía falta algo por hacer. No puedo dejar algo sin, habiendo paréntesis. Entonces queda de la siguiente forma. 2x, eso es el doble de un número. Cuando está un número junto con una letra, dice que esas dos cosas están o ya se multiplicaron, ¿de acuerdo? Entonces aguas con esa, es parte importante. Eso lo van a ver mucho, mucho en los ejercicios de álgebra. El doble de un número, o el triple. ¿Me explico? Creo que aquí tengo, miren, abajo viene el triple. Vamos a ver estos. Aquí dice 5 veces un número, 5 veces. Aguas, la palabra veces se refiere siempre a la operación de multiplicar, siempre. ¿Por qué? Imaginen, aquí me dicen un número, pero vamos a ponerle un valor a ese número. Imaginen que 5 veces el 2, ¿no? O sea, en vez de la palabra número, que esto sea 2, ¿no? Entonces, 5 veces el 2 sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10. Si se dan cuenta lo que pasó. Pero realmente, álgebra, recuerden que se trata de hacer más pequeño el trabajo. Y entonces lo que hace álgebra es que te dice 5 veces, a ver que lo voy a poner así, 5 veces un número, y el número pues que no sabemos sería x, ¿sí? Porque es lo mismo, si nos dieran ese número, el valor, o sea 5 veces el 2, entonces sería 5 por 2, en el dado caso que ese número valiera 2, ¿sale? Pero no es el caso, ¿verdad? Entonces, recuerden, cuando están hablando de la palabra veces, te está pidiendo que multipliques un número, quién sabe cuál, ¿sale? Ese justamente a veces lo calculamos, pero te está pidiendo que lo multipliques por 5. Entonces sería 5x, ¿de acuerdo? Que básicamente esto pasó de esto, vean. Esto no surge porque sí, o sea, el 5x no es así tan, no, tiene un porqué. El 5x básicamente es esto, miren. Hacia atrás, vamos a ponerlo así, antes de ser 5x, fue lo siguiente, fue x más x más x más x más x. Ahí está. ¿Cuántas x tengo? Tengo 5, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Pero, les repito, álgebra se trata de hacer más corto el trabajo. Entonces, esa es la función de álgebra, hacer más corto el trabajo, más simple. Entonces, esto sería muy largo, lo primero. Entonces, es como si dices, no dices hay una manzana amarilla, una manzana amarilla, una manzana amarilla, una manzana amarilla, una manzana amarilla. No, dices, hay 5 manzanas amarillas. Básicamente lo mismo pasa en álgebra. En vez de decir x más x más x más x más x, dices, punto, tengo 5x, que es esta parte, ¿ok? O 5a o 5z, o sea, recuerden que la letra puede ser cualquiera. El triple de un número es como el que teníamos hace rato, nada más que hace rato nos pedían el doble. Pero si ahora te piden el triple, entonces ¿qué número te están pidiendo? Recuerden que el triple, el cuádruple, el quíntuple o la palabra veces indica multiplicación. Si ahorita eran 5 veces y aquí te están pidiendo triple, o sea 3 veces, ¿cómo quedaría la expresión? Básicamente queda 3x. Pero como les dije, 3x viene igual de multiplicar x por 3, ¿sale?
Por eso sería el triple de ese número. El antecedente de 3x es 3, pero recuerden que la multiplicación de un número ya en álgebra ya se deja de utilizar el por porque se confunde con la x. Entonces, básicamente el antecedente de 3x es 3 por x, pero aquí ya se da la representación como resuelta, ¿sale? Entonces, esto es lo que pasa y este es el resultado, ¿va? Y si se dan cuenta, álgebra sí está cumpliendo, o el lenguaje algebraico sí cumple, con tener un poquito más chico el enunciado, ya no es un enunciado grande, ¿sí? Si nosotros vemos esto, decimos, ese es el triple de un número, ese es 5 veces un número, o el quíntuple de un número, ¿me explico? Ese es el lenguaje que trabaja álgebra. A ver, aquí abajo pues tenemos que 10 veces un número, ok, entonces sería 10, ¿qué? Pues vamos a cambiarlo ahora, vamos a ponerlo 10a, entonces, sería 10a, ¿vale? Ahora, el cuadrado de un número, ahí no te está pidiendo por 4 aguas. La palabra al cuadrado, ¿sí? Habla de algo que vamos a trabajar en un futuro. Habla de las potencias, ¿sale? Entonces, la potencia no es una multiplicación tan sencilla. Lleva un cierto procedimiento, pero les voy a decir cómo se traduce este enunciado. Dice, el cuadrado de un número básicamente es el número x, o sea, el número que no sabemos. Cuando te dicen un número, recuerden que es x. Y cuando te dice al cuadrado o a la 3, no es multiplicación. No, eso olvídense. La multiplicación ya les dije cómo puede venir. Como el triple o la palabra a veces. ¿Me explico? O el cuádruple. Eso así puede venir la multiplicación. Pero cuando están hablando de potencia, que la potencia justamente es mucho más grande que la multiplicación, la potencia tiene un lugar específico. Y es un lugar arriba pequeñito de la letra o del número que tú quieras, en la parte superior derecha y en pequeñito. Y cuando dicen al cuadrado, se están refiriendo de un 2, ¿sale? Siempre que escuchen la palabra al cuadrado, es esta representación. No sé, si te están diciendo, por ejemplo, 7 al cuadrado, ¿sale? Entonces realmente te están pidiendo esto, 7, y no es por 2, olvídate de poner esto. Eso, el enunciado de eso sería 7 veces 2, ¿me explico? Este no es el caso. 7 al cuadrado tiene que representarse de la siguiente forma. Así. 8 al cuadrado, o AB al cuadrado, o Z al cuadrado. O sea, cuando siempre se pide al cuadrado es de esta forma. En la parte superior derecha, al cuadrado. ¿Sale? Entonces, a la 2. Pero si te piden a la 3, a la potencia 3, a la potencia 4, pues la potencia la cambias con el número que te están pidiendo. A la 4, a la 3. A la 3 tiene un nombre específico. A la 3 se le dice al cubo. Después les diré por qué. Pero cuando es a la 2 es al cuadrado. Cuando es a la 3 es al cubo. Cuando es a la 4 es a la cuarta. Ahí sí, a la cuarta potencia. Ahí sí te tienen que decir potencia, ¿sale? O a la cuarta. Con decir ala, sí, la palabra ala se está refiriendo a potencia. Entonces ahí lo pueden justamente poner como una nota. Cuando estamos hablando de la palabra ala, se significa potencia. Y la notación es como la tenemos en la pizarra, ¿sale? Bueno, vamos con los siguientes ejemplos. Dice, la diferencia. Aquí les puse una ayuda. Esa es otra nota que pueden colocar. La diferencia habla de una resta. Siempre que ven la palabra diferencia, se van a referir a la resta. ¿Saben por qué? Imagínense que ustedes van a comprar un artículo usado, ¿sale? No sé, con un familiar, con un primo, y dices, ¿sabes qué? O por ejemplo, dices, te vendo mi celular, y te dicen, va, te lo agarro, pero te doy este celular y te doy la diferencia. Entonces dices, bueno, mi celular vale, no sé, 2,000 pesos. Y el celular que me quiere dar vale 1,000 pesos. Y me dice, te doy la diferencia. En tu mente haces una resta. Dices, bueno, si mi celular vale 2,000 y el de él vale 1,000, entonces me tiene que dar, haces una resta, ¿no? De 2,000 le quitas esos 1,000 y dices, todavía me debes 1,000 pesos a favor mío. ¿Me explico? Entonces de ahí viene la palabra diferencia. Y la diferencia siempre va a ser una resta. Y dice, la diferencia de dos números. Pero no me dice cuáles son esos dos números. Recuerden, siempre que no me digan los números, voy a hacer letras. Ahora, importante, no me dice dos números iguales. Simplemente me dice dos números. Entonces voy a poner A menos
B. Y ya quedó, ¿sale? La resta de dos números, A y B, representan dos números distintos. Si me dijeran dos números iguales, pues entonces diría A menos A o B menos B, porque están hablando de un número similar. Por ejemplo, B puede ser 5, 5 menos 5, ¿me explico? Pero como me dice dos números, entonces sería A menos B, ¿va? Ok. La suma de dos números cualesquiera. También les pueden venir así, como la suma de dos números cualesquiera. Cuando viene la palabra cualesquiera, aguas. Siempre se refiere a letras, ¿sí? Entonces sería, voy a poner X más Y, porque son dos números que no sabemos, pero X representa un número cualquiera y Y representa otro número cualquiera, ¿sale? Así es como se pasa. Dice, el producto, otra notación, producto, ya llevamos, que cuando dicen diferencia se refieren a resta, cuando dicen ala significa potencia, cuando dicen veces es multiplicación, aguas, ahí son tips. Cuando dicen producto, habla también, es que la multiplicación tiene varias, entonces aquí, producto, habla de multiplicación, aquí lo voy a escribir rápido, con aquí sería multiplicación, ¿sale? Siempre. O sea, ¿recuerdan el famoso refrán de el orden de los factores no altera el producto? De ahí viene. Porque el producto es una multiplicación. Si yo multiplico 2 por 5, 10. 5 por 2, 10. El orden de los factores no altera la multiplicación, se diría. Pero en el lenguaje algebraico se cambia la palabra multiplicación y se dice producto, ¿sale? Entonces cuando hablan de producto siempre se habla de una multiplicación. Y dice la multiplicación de dos números cualesquiera. Ya les había enseñado hace rato cuál es la multiplicación, cómo se representa. Primero, se representa con paréntesis. Y voy a poner A por B. Ahí. ¿Sí? Si entre ellos, ¿qué lo voy a poner? Si entre ellos, entre los dos paréntesis, no existe un signo de más o de menos, eso indica multiplicación. Y recuerden que cuando ya esto nos da un resultado, esto nada más es la multiplicación, pero ya como resultado, básicamente queda AB. Este es el resultado. Quiere decir, AB es el producto de dos números cualesquiera. Ya están juntos. Eso pasa también con los números, pero no lo vemos. Por ejemplo, lo voy a poner a la derecha para que vean esto. Aquí lo voy a poner. Voy a poner, por ejemplo, 6. Y voy a poner 3. 6 por 3 es 18. ¿Sale? Entonces, 18. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. A es 6 y B es 3. Pero AB ya es diferente de A separada y de B separada. En este caso vale 18. ¿Sí? Entonces, siempre se tiene que representar pues hasta el resultado. Y entonces, básicamente, aquí lo voy a poner más grande. Este es el enunciado, esta expresión, porque le decimos expresión. Esta expresión representa lo que el enunciado quiso decir. El producto de dos números cualesquiera. Siguiente anotación, división, el cociente. Ya llevamos otra palabra que representa algo en álgebra, el cociente de dos números. Entonces, el cociente es una división, ¿sí? Entonces, en este caso, sería así, A sobre B. Ay, quedó muy grande. Y en este caso, en la división no hay representación. Se queda de la siguiente forma, A sobre B. O sea, no queda como AB. ¿Sale? Aquí sí sería incorrecto poner AB porque esto viene de la multiplicación. ¿Vale? Entonces, el cociente, puedo decirte, el cociente de 3,4. Imagínate que te lo digo así. El cociente de 3,4. Porque son dos números. Entonces, 3,4. ¿Sale? Pero esto es con números que sí te estoy dando. Pero si te estoy dando el enunciado y no te estoy dando los números, entonces se refiere a A sobre B o X sobre L, o sea, cualquier letra. ¿Sale? Bueno, vamos con el siguiente. Un número al cubo o el cubo de un número, es lo que les dije. Vean, la palabra al, ¿sale? Al, que significa potencia, ¿sale? Entonces me dice un número, que lo voy a poner en grande, X, y dice al cubo. Recuerden que la palabra al cubo significa a la 3, ¿sí? Hay veces que sí se los van a poner como a la 3, ¿sí? Pero también significa el cubo. ¿Por qué viene el cubo? Porque el cubo
para sacar el volumen de un cubo, básicamente multiplicas su lado 3 veces. Entonces, por ejemplo, si el cubo mide 2 centímetros, multiplicas 2 por 2 por 2. Porque tiene 3 dimensiones también. O sea, tiene así. Nosotros, por ejemplo, ahorita en la pantalla me ven en 2 dimensiones. Porque nada más ven el largo y el alto. Pero no ven la profundidad. O sea, mi mano no puede entrar en la cámara, ¿me explico? Pero el cubo, cuando ustedes lo tienen, ya tiene 3 dimensiones. Por eso se le dice al cubo, ¿sale? Y el cuadrado solo tiene 2, ¿sale? Porque un cuadrado, pues tú nada más lo ves así plano en una hoja, ¿me explico? Pero no tiene profundidad. En el momento en el que tiene profundidad, se convierte en un cubo y tiene 3 dimensiones. Básicamente es eso. Las 3 dimensiones es como nosotros vivimos, porque nos podemos tocar, porque tu cuerpo se puede rellenar, ¿me explico? Esas es las 3 dimensiones. Y cuando tienen 2 es algo plano, totalmente plano, plano, plano. Que tú no le puedes echar, no sé, agua, no le puedes echar nada. Si nada más le puedes como que untar. Eso sería algo plano, 2 dimensiones, lo que se puede rellenar 3 dimensiones. Y como el cubo se puede rellenar, básicamente de ahí viene, al cubo, ¿sale? Entonces, un número al cubo, ¿sale? O a la tercera. Un número disminuido en 6. Fácil, disminuir, ¿qué es? Quitar, ¿sale? Ahí ya empieza un poco la lógica. Cuando disminuyes, quitas, ¿vale? Entonces, recuerda, es diferente disminuir que partir, ¿sí? Porque disminuir habla de restar y partir habla de dividir. Son dos cosas diferentes, ¿sale? Entonces, ahí sería un enunciado distinto. En este caso, un número, no me dicen cuál, entonces, al azar, la que me dé el teclado, me dio la F, menos 6. Disminuido es menos 6. ¿Se dan cuenta que es como un juego de palabras? Es saber combinar lo que nosotros conocemos con operaciones y letras, ¿sale? Números, letras y operaciones, ¿va? Siguiente. A ver. Dice, 3 números consecutivos. Uf, esta es complicadísima, pero muy bonita a la vez. Esto, siempre que les pidan números consecutivos, siempre van a tener que hacer esta. Voy a ponerlo x más paréntesis x más 1 más x más 2. Ahora les voy a decir por qué todo este rollo. Imagínense que la x vale, voy a poner 7, ¿vale? Entonces, si x vale 7, porque nos dicen 3 números consecutivos. Ah, bueno, aquí me equivoqué, no me dice la suma. Aquí nada me dice 3 números consecutivos. Entonces voy a poner x, coma, porque no me pide suma. Si yo le pongo el más, pues estoy mal, ¿sale? Coma. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, la coma me hace la diferencia de una cantidad. A ver, la voy a marcar primero con rojo. ¿Cuál es la primera cantidad? La primera cantidad es esta, hasta donde está la coma. La segunda cantidad es la que voy a poner en amarillo, hasta donde está la coma. Y la tercera cantidad es la que voy a poner en rosa, ¿sale? Ahora, porque esto representa números consecutivos. Los consecutivos son los que van al hilo, por ejemplo, 2, 3, 4. Y me están pidiendo 3, ¿sale? Entonces, si por ejemplo, x le damos el valor de... Lo voy a hacer con 12, ¿sale? El valor de x sería 12. X más 1, pues si x vale 12 y 1 le sumo 1, pues entonces sería x, vale 13, ¿sale? Y en el rosa, x otra vez, x siempre vale 12. El valor de x no cambió ahorita. Más 2, entonces es 14, ¿sale? Y entonces se cumple con la regla que 12, 13 y 14. Nada más que están representados en modo algebraico, ¿sale? Pues como por decirlo así, como escondido, como que la cantidad escondida. Pero a mí me piden 3 números consecutivos. Pero si me pidieran otro, o sea, 4 números consecutivos, ¿cómo sería el siguiente? Si el tercer número consecutivo era x más 2, el cuarto podría escribirse como x más 3. Porque de esa forma me da el consecutivo de lo que estoy calculando, ¿sale? Ok, pero ese es un ejemplo, nada más me están pidiendo los consecutivos, ¿va? Entonces vamos a borrar esto. Y esto es como se representan 3 números consecutivos. Te pueden pedir 5 números consecutivos. Entonces el primero sería x, el segundo x más 1, el que sigue x más 2, el que sigue x más 3 y el que sigue x más 4. Y están tus 5 números consecutivos, ¿vale? Pero representados, porque como no te dice el número, ¿sale? O sea, siempre que no te digan, ahí está la jiribilla, ¿va? Juego de palabras nada más. El doble del cuadrado de un número. Aquí, hay veces que dicen, oh, ¿qué es eso? Eso es un idioma totalmente de otro mundo. No es cierto, es fácil. El doble del cuadrado, dice, eso no lo entiendo, pero sí sé que es un número. ¿Qué es un número? Pues entonces el número es x. No, eso sí lo sé. Recuerden, trabajen siempre con lo que tengan, no con lo que no tengan. ¿Qué tienen? Un número.
voy a poner A, ¿sale? Y dice un número, pero también sé que es el cuadrado. El cuadrado, lo vimos hace rato. Ah, pues es esto. Ay, no, perdón. Déjame quitar este. Eso ya lo vimos. Y después me dice el doble de eso. Ah, pues eso lo vimos también. Y ya. Así es como queda el doble del cuadrado de un número. ¿Qué es lo que fuimos haciendo? Pues desde lo más básico. Desde que construimos primero un número, después atrasito del número. Es como si no te acordaras dónde dejaste las llaves. Sí. ¿Qué es lo primero que haces? Empiezas a pensar qué es lo último que hiciste. Aquí en el enunciado pasó lo mismo. O sea, lo último que hiciste fue decir la palabra número para encontrar qué es. Primero pusiste el número, te vas uno atrás y dices, el cuadrado. Y después ya lo puse. Después el doble. Y así es como obtenemos justamente la expresión. Un número, ok, eso ya lo sé, ya lo escuché la palabra número. En el momento que escucho número, voy a poner el número, voy a poner menos 8. Pues me lo están dando todo. Menos 8 es igual, me están dando hasta un igual si lo conozco. Es igual a 6. Fácil, si se pudo. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Y esto representa todo el enunciado que está arriba. Bueno, si lo ponemos del mismo tamaño del enunciado, pues van a ver. De hecho, está muy grande. Ahí está. Un poquito más. Si dan cuenta, todo el enunciado se resume en eso pequeñito. Por eso se inventó el álgebra. Para problemas muy complejos, resumirlos y poder tratar de resolver problemas muy grandes, hacerlo primero más compacto y tratar de entenderlo para resolverlo. Después, dice 5 veces un número. Eso ya me la sé. Eso ya me lo dijeron. 5 veces un número. 5x más 4. Eso lo sé. Es igual a 29. El igual lo conozco. Y el 29 lo conozco. Y de esta forma tengo la representación algebraica del enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el principio de lo que vamos a trabajar mucho tiempo y de lo que van a trabajar ustedes mucho tiempo. Es mejor tratar de entenderlo lo mejor posible y hacer las preguntas y los cuestionamientos que sean necesarios para poder entenderlo, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer la representación de estos ejercicios. El inciso A dice un número o un número cualquiera. B, un número menos 15. C, 4 veces un número menos 2 es igual a 46. Aguas, ese es muy similar a los últimos que hicimos. D, el doble de un número. E, 7 veces un número. F, un número a la quinta potencia. A la quinta potencia. FG, la suma de 3 números cualesquiera. GH, el cociente de un número, no te dicen el número, con 3. El 3 sí te lo dan, el 3 sí lo conoces. HI, el producto de 3 números cualesquiera. Aguas con lo del producto, ese se ve ahí arriba. Y dice, un número más 7 es igual a 21. En este enunciado te están dando todo, ¿vale? Eso le queda de trabajo para ustedes. Nos vemos.